Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver el tema de física, el trabajo mecánico, así que vamos a comenzar. Bien, la palabra trabajo comprende diferentes actividades que se pueden desempeñar en la vida, ya sean tanto oficios como profesiones, todos desempeñan un trabajo, ¿no? Ustedes como estudiantes desempeñan también su trabajo de estudiante, nosotros como docentes también desempeñamos nuestro trabajo como docentes. El trabajo en física, sin embargo, no tiene ninguna relación con estas actividades, ¿no? Por eso que para definirlo de mejor manera usamos el término de trabajo mecánico, y este va a tener la relación con la fuerza aplicada a los cuerpos y su desplazamiento producido en la misma dirección con la fuerza, ¿no? Entonces, en el trabajo lo definimos simplemente como la fuerza por la distancia o el desplazamiento. Va a ser positivo, un trabajo positivo, si la fuerza va a estar a favor del movimiento y va a ser negativo si está en contra del movimiento. Para ello vamos a utilizar una nueva unidad en el Sistema Internacional de Unidades, que es el Joule. Si nosotros multiplicamos fuerza, que es Newton por metro, vamos a obtener el Joule, ¿no? Justamente se representa trabajo con la letra W. W viene de la palabra inglesa de work, de trabajo. Bien, vamos a ver algunos casos particulares en los que se presenta este trabajo, ¿no? Cuando la fuerza va a ser a favor del movimiento, vimos que es positivo, tanto la fuerza como el movimiento ejemplificado por estas rayitas de acá quiere decir que el móvil se está yendo hacia la derecha, por lo tanto la fuerza va a ser positiva, el trabajo realizado por esa fuerza. Pero si la fuerza está en contra del movimiento, entonces quiere decir que esta fuerza está tratando de detener ese móvil, por lo tanto va a ser negativo, ¿no? El producto de fuerza por distancia va a ser negativo. Y un tercer caso bastante interesante también es cuando la fuerza va a ser perpendicular a la dirección del movimiento. Muchas de estas fuerzas pueden ser, por ejemplo, el peso o la normal, ¿no? Que es el contacto entre dos superficies. Y si esta fuerza actúa en forma perpendicular a la dirección, o sea, formando 90 grados, entonces el trabajo de esa fuerza va a ser cero. Bien. El trabajo neto. Así como vimos lo que era la fuerza resultante o la fuerza neta, el trabajo también tiene un trabajo neto, ¿no? Si sobre un bloque actúan dos o más fuerzas paralelas al movimiento, el trabajo total se calcula de la siguiente manera, ¿no? Primero vamos a tener que calcular las fuerzas que estén a favor y las fuerzas que están en contra, ¿no? Por ejemplo, si yo empujo una fuerza, o mejor dicho, si yo empujo un bloque, entonces la fuerza que yo aplico a ese bloque va a ser positivo, porque está yendo a favor del movimiento. Pero una fuerza que, por ejemplo, se oponga a ese movimiento va a ser la fuerza de rozamiento, que normalmente se va a oponer justamente al movimiento del cuerpo. Entonces yo voy a tener que restar la fuerza 1, por ejemplo mi fuerza, menos la fuerza de rozamiento. En ese sentido nosotros tendríamos la fuerza resultante. Y esta fuerza resultante la podemos reemplazar en la ecuación de acá, del trabajo neto, y simplemente multiplicamos por la distancia en la que ocurre ese trabajo. Vamos a ver más ejemplos para que quede en claro. No. Por ejemplo, nos piden determinar la cantidad de trabajo que desarrolla la fuerza. En específico, la fuerza de 20 newtons, ¿no? Entonces, como se trata que esta fuerza está a favor del movimiento, entonces lo tomamos como positivo. Entonces, el trabajo que realiza la fuerza de 20 newtons, bueno, más sencillo lo podemos poner de esta manera, ¿no? Será igual. ¿A qué será igual? Al positivo, debido a que está yendo a favor del movimiento, los 20 newtons, la fuerza aplicada acá, por la distancia, ¿no? Y la distancia que se va a mover este bloque es desde este punto A hasta este punto B, o sea, 10 metros. Y simplemente hacemos el producto, 20 por 10, nos daría 200 joules. Genial, ¿no? Bastante sencillo. Determinar la cantidad de movimiento desarrollado por la fuerza. Este es el segundo problema, ¿no? Esto debido a que se trata de una fuerza que está en contra del movimiento, ¿no? Como vemos el bloque se está tratando de ir hacia la derecha, pero hay una fuerza que se le opone. Puede ser alguien que está tratando de empujarlo hacia la izquierda. Entonces, esta fuerza de acá va a ser negativa. El trabajo de la fuerza de 50 newtons, solamente el trabajo de la fuerza de 50 newtons va a ser negativo, ¿no? Por lo tanto, la fuerza de menos 50 por la distancia. Este desplazamiento, este movimiento desde el punto A hasta el punto B va a ser de 8 metros. Por lo tanto, el trabajo es de menos 400 joules. En el tercer problema que tenemos que calcular la cantidad de trabajo neto. Ahora tenemos que calcular el trabajo neto.
¿no? Como recordando, el trabajo neto viene a ser cuando nosotros tengamos bastantes fuerzas. Tenemos bastantes fuerzas y tenemos que hallar una fuerza total o una fuerza resultante. Entonces analizamos la imagen y tenemos que hay fuerzas a favor y fuerzas en contra. Las fuerzas a favor del movimiento vendrían a ser la fuerza de 23 y la fuerza de 13 newtons. Y la fuerza que se opone, que está en contra, va a ser la de 6 newtons. Por lo tanto, tenemos que sumar las fuerzas que están a favor y restamos las fuerzas que están en contra, ¿no? Como podemos ver, el móvil se está yendo hacia la derecha y las fuerzas que apoyan este movimiento van a ser la de 23 y 13. Por eso son positivas. Y la fuerza que está yendo en contra es de menos 6 newtons, ¿no? 36 menos 6 nos daría como fuerza resultante 30 newtons. Entonces, si reemplazamos estos 30 newtons en nuestra fórmula de trabajo neto, obtendríamos que los 30 newtons se van a multiplicar por la distancia que se ha realizado ese trabajo. Quiere decir 10 newtons. Bien, entonces nos daría un total de 300 joules. Acá les pongo un ejemplo de cómo este trabajo se aplica en nuestra vida cotidiana, más específico, nuestra habilidad de poder realizar trabajo sobre otros cuerpos. Como último problema vamos a tener lo siguiente. Nos piden calcular la cantidad de trabajo desarrollado por el peso. Recordemos, chicos, que el peso viene a ser una fuerza. Por lo tanto, el producto de la masa por la aceleración de la gravedad nos va a dar el peso. No, como la masa del bloque es de 2 kilogramos y la aceleración de la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado, vamos a tener los 20 newtons, que es el peso. Justamente los newtons indican que el peso es una fuerza. Y como el peso es una fuerza, nosotros tenemos que calcular el trabajo del peso. Por lo tanto, vemos cuál es la fuerza, en este caso viene a ser el peso, por la distancia que ha recorrido esta fuerza, ¿no? Si vemos que el móvil se ha desplazado desde este punto hasta este punto, vienen a ser 10 metros. Por lo tanto, multiplicamos simplemente la fuerza, que es el peso, 20 newtons por la distancia. Sería menos 200 joules. ¿Pero de dónde aparece el menos? Pues bien, el menos aparece debido a que el peso es vertical hacia abajo, ¿no? Pero el movimiento es hacia arriba. Como vemos, este movimiento está yendo desde este punto de acá hacia acá, ¿no? Va de abajo hacia arriba. Pero el peso es siempre vertical hacia abajo. Por lo tanto, se debe realizar un trabajo negativo. Bien, chicos, hasta acá ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense bastante. Bye.